Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Nicaragua Empresaria. Conversamos con el doctor Ernesto Medina, presidente de Eduquemos, y el licenciado Carlos Muñiz, director ejecutivo de FUNIDES. Estamos hablando del tema de la educación, de este foro de inversión estratégica en la calidad educativa, en la que participan empresarios nicaragüenses con COSEP, en este foro tan importante. Volviendo al tema, antes de la pausa, de la calidad educativa, uno escucha a muchos padres de familia decir, la educación antes era mejor que ahora. La educación primaria antes se aprendía más que hoy. ¿Por qué? Eso es cierto. Nos hemos debilitado en la calidad educativa. ¿Qué nos ha faltado? Porque después de 1990, por ejemplo, aquí se vino con un sistema educativo que después se comenzó a cambiar en los siguientes años con otro gobierno, y ya en la administración sandinista existen otros enfoques de lo que debe de ser la educación. Eso también nos ha ido de alguna manera retrasando a nosotros en el desarrollo educativo. Para contestar esa. Bueno, una pregunta difícil. Yo creo que hay muchos factores. Pero yo creo que antes los maestros eran mejor formados. La persona que escogía dedicarse al magisterio de alguna manera lo hacía por vocación. Había pocas opciones también, ¿verdad? Mi mamá era maestra de educación primaria, y para una mujer y de la familia como la de ella, había pocas opciones para educarse, y el magisterio era una de ellas, pero creo que también había un fuerte componente de vocación, y las escuelas normales eran escuelas muy, muy fuertes, y no es por eso de extrañarnos que cuando hablamos de los grandes maestros de Nicaragua, de Ramírez Goyena, de la Chepita Aguirre, todos son maestros normalistas de aquellos años, de los años 40 y comienzos de los 50, que efectivamente eran grandes educadores. Luego yo creo que Nicaragua no pudo llevar el ritmo con el crecimiento de la población, con la importancia que le fue dando la sociedad a la educación, y que creció pues el número de estudiantes. Yo creo que nunca estuvimos preparados para mantener la misma calidad de escuelas normales y de maestros que teníamos antes. Y se fueron masificando las dos cosas, los estudiantes en las aulas de clase y los maestros. O sea, no había criterios para decidir quién entraba o no a una escuela normal. La calidad de las normales fue también decreciendo, y hasta llegar a los extremos que tenemos ahora, pues donde tenemos totalmente distorsionado el sistema. En las facultades de educación de las universidades, por ejemplo, con el sistema de ingreso que hay en las universidades, que es por opciones de los estudiantes, la realidad en todas las universidades que tienen facultades de educación es que los estudiantes que optan finalmente por las carreras de educación son los que no pueden ubicarse ni en su primera, ni en su segunda, ni en su tercera opción. Y se les dice, bueno, si querés entrar a la universidad solo te quedan las opciones de educación, y terminan yendo a educación, aunque ellos nunca lo vocación nacida. Entonces todo eso se va sumando a crear, y todo esto sumado a, como mencionamos antes, a la pérdida de dignidad de la profesión magisterial. O sea, antes un maestro era el personaje del barrio, del pueblo, ahora es uno más. Pues, entonces todo eso se va sumando a los salarios bajos, etcétera, que ha venido desestimulando el que personas con vocación y con el nivel intelectual y con la disposición a aprender se dediquen al magisterio. Entonces ahora tenemos que trabajar en eso, y esa es una de las propuestas que se está haciendo. Tratar de crear una escuela normal modelo donde podamos incorporar las nuevas tendencias de la pedagogía actual, seleccionar a maestros que sirvan de modelo para reproducirlos luego en otras escuelas, mejorar los incentivos para atraer a estudiantes brillantes al magisterio, pero que es el gran secreto de los países exitosos en educación. Singapur, Finlandia, Taiwán, ¿verdad? Son buenos, bueno, por muchas razones, pero para estudiar magisterio en
En Singapur, por ejemplo, un muchacho tiene que ser del 5%, del mejor 5% de los bachilleres de su promoción. Si no, no tiene ninguna opción a estudiar una carrera de magisterio. En Finlandia tiene que ser del 10%. O sea, los estudiantes que van a magisterio salen de los 10 mejores, del 10% mejor de toda la generación de bachilleres de ese año. Aquí es lo contrario. Aquí, como no pueden ingresar a su primera, su segunda, tercera opción, son el 5, el 10% más bajo de promedio los que entran al magisterio. Sí, o sea, como dice él, el maestro antes tenía una posición no solo social, sino que de respeto. Yo me acuerdo, para darle una anécdota de niño, oyendo adultos que decían: yo fumo delante de mi papá, pero no delante de mi maestro. Eso es una anécdota, pero le da una idea de lo que estamos hablando, pues cómo se respetaba y se quería el maestro. Ok, esta reflexión del sector privado y las universidades, ¿cómo hacer para involucrar en esto al gobierno, que se supone que es el que norma la educación en Nicaragua? Sí, bueno, aquí en ningún momento se está pretendiendo quitarle al Estado su responsabilidad con la educación, ¿verdad? Lo que se está planteando es complementar. Yo creo que esto pasa, primero el gobierno tiene que reconocer que no tiene la capacidad, y suena tal vez muy duro, pero creo que tiene que reconocer que no puede, con la enorme dimensión del problema de la educación y de ofrecer una educación de calidad a todos los niños y niñas y jóvenes de Nicaragua, y que necesita el concurso, y lo estamos viendo ahora. Pues el gobierno no hubiese podido repartir las 25.000 computadoras que ha repartido en menos de 3 años la Fundación Zamora Terán, y todo el esfuerzo metodológico que ha hecho. No hubiese podido construir las escuelas que han construido, las escuelas apadrinadas por Ancham. O sea, hay una serie de ejemplos que son muy claros. Entonces, ¿por qué no sumar esfuerzos? ¿Y por qué no complementar lo que el gobierno está haciendo? Y que yo creo que lo está haciendo bien. O sea, se ha avanzado, o sea, hay inversiones importantes en la infraestructura, en la alimentación de los niños, pero nada de eso es suficiente ni nos permite poder ver los cambios con la celeridad que creemos que se tendrían que estar dando. Y por eso lo que planteamos es sumar esfuerzos, que se abra un espacio para conversar, para dialogar, para definir una estrategia. Ya dijo el doctor Muñiz, hay una propuesta que partió de Eduquemos, de un grupo de organizaciones de la sociedad civil, pero que no pretende ser la agenda única y final del país. Es un documento para discutirlo. Sabemos que el gobierno tiene su estrategia, que no ha sido muy consultada, pero que ha servido para traer recursos importantes que se han dado al país por parte de la Unión Europea y del Banco Mundial. Entonces, ¿por qué no discutir esa estrategia y ver cómo podemos complementarla, cómo podemos reforzarla con las ideas que están en la propuesta de agenda de FUNIDES, donde además se ha hecho un esfuerzo muy serio de tratar de cuantificar cuánto nos costaría, por ejemplo, elevar la cobertura en educación preescolar, como decía don Carlos al inicio, que es uno de los grandes problemas del país. Ahí hay números. Entonces, ¿es posible conseguir esos números dentro de las limitaciones del presupuesto actual, sí o no? Si no es posible, ¿cómo hacemos? Si estamos de acuerdo en que es importante. ¿De dónde sacamos esos recursos? Si estamos de acuerdo en que es importante que no quede ni un niño en edad menor de 5 años sin realmente tener alguna experiencia de aprendizaje que lo prepare para el primer grado. El fracaso del primer grado en Nicaragua no es tanto porque la escuela sea mala, que los maestros no estén preparados, es porque los niños no han desarrollado su capacidad para absorber el aprendizaje que tiene que haber ya en la escuela en primer grado. Y eso tenemos que resolverlo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Necesitamos qué tipo de escuelas, qué tipo de instituciones. Los preescolares comunitarios han sido un intento de respuesta, son mejor que nada, pero sabemos que no es lo que nos hace falta. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver para mencionar un problema nada más, de los que creemos que deben resolverse mediante este tipo de diálogos? ¿Podemos encontrar esos recursos? Sí, claro que sí, o sea, no es fácil, pero claro que sí. Los expertos que trabajaron en este documento de FUNIDES, por ejemplo, hicieron un cálculo preliminar, y quiero enfatizar que es preliminar,
para lograr ciertos objetivos relativamente modestos en unos 10 años, digamos, o sea, como un comienzo. Y las cifras que arrojaron no eran, digamos, fuera de liga, estábamos hablando de algo así como $100 millones o algo más, que para ponerlo en perspectiva, fue lo que se gastó en el subsidio, en el llamado subsidio de energía hace 2 años, ¿no? Entonces, no es fácil, pero es lograble. $100 millones no están, digamos, fuera del alcance de Nicaragua, pero sí va a requerir que se dé un poco más de crecimiento económico, esta participación del sector privado, porque el juntar el sector privado implica añadir recursos financieros, además de recursos humanos, ver cómo se puede reasignar parte del gasto del país, ver cómo, por ejemplo, una de las recomendaciones que tenía este estudio era que no hablar necesariamente de reducir el 6% a las universidades, pero ver cómo las universidades se podrían involucrar en otras actividades, por ejemplo, tener más entrenamiento técnico, financiar, por ejemplo, la creación de normales modelos. El doctor enfatizó la importancia que tuvieran las normales en Nicaragua. Entonces, elevar la calidad de las normales. O sea, y precisamente por eso es el tema del diálogo y la discusión, para ver entre tantas posibilidades que hay y tantas necesidades que tiene el país, no solo en educación, sino en infraestructura y todo, cómo logramos un consenso, un acuerdo de cómo avanzar. Sobre todo ponerse de acuerdo en el sector privado, porque hay diferentes esfuerzos dispersos también, que ninguno es malo, pero que deberían de estar de alguna forma mejor coordinados, ¿no? Pero hemos avanzado, hemos tenido un par de foros este año, uno de ellos con invitados de Colombia y de... Aquí los tuvimos. Sí, y de Guatemala, que vinieron a plantearnos su experiencia, empresas muy importantes, muy grandes de esos 2 países, que vinieron a contarnos su experiencia. Y a partir de esos 2 foros hemos tenido ya varias reuniones con algunos de los grupos que están haciendo las inversiones más grandes en educación en Nicaragua, y todos son de la idea y son unánimes en decir que tenemos que coordinar mejor esfuerzos. Pues, nosotros nunca hemos planteado que solo hay que hacer una cosa, ¿verdad? Sino que las necesidades son tantas que todo lo que se está haciendo responde a alguna necesidad. Pero que sería mejor, por ejemplo, si se van a entregar computadoras en una escuela, que en esa escuela también trabaje una organización que está tratando de instalar el agua y mejorar los servicios sanitarios, que asegure la alimentación de los niños, que el gobierno trabaje con la familia, que se yo, con sus programas de, que se yo, de hambrecero, de lo que sea, para que los padres pues ya tengan algún recurso y no estén sacando a los niños para ir a ganar unos centavitos más. O sea, que si todos unimos esfuerzos y nos centramos en quizás los territorios con mayores problemas, con mayores rezagos, yo creo que podemos ver resultados a muy corto plazo. Vamos a estar pendientes del foro, sí. No, solo quería hacer un comentario que la semana pasada el Consejo Nacional Universitario presentó, creo que por primera vez, una integración de cómo se gastaba el gasto universitario en Nicaragua. Antes entiendo que se daba información a nivel individual. Esto que es un paso muy bienvenido porque da información, da transparencia, se puede analizar todos los nicaragüenses cómo se está utilizando ese gasto. Es parte de lo que estábamos hablando también. Muchas gracias al doctor Ernesto Medina, presidente de Eduquemos, y al licenciado Carlos Muñiz, director ejecutivo de FUNIDES, por habernos acompañado esta noche. A estar pendientes de este foro de inversión estratégica en la calidad educativa que también patrocina COSEP. Gracias, no se vayan, que continuamos con mucho más de Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.